Saludos. Vamos a iniciar la explicación del trabajo de la primera semana del módulo Teoría General del Proceso Civil, referido es es el principio de la exclusividad jurisdiccional y vista desde el paleoprocesalismo. Bueno, hablando del paleoprocesalismo, vamos a entender que siempre ha sido vista la jurisdicción como una especie de poder. Esto entendido a partir de la relación muy estrecha que ha tenido el término de jurisdicción con lo que es el poder judicial. La jurisdicción se entiende como un mecanismo para el cumplimiento de la potestad que tiene el Estado de administrar justicia, partiendo de la idea de Montesquieu sobre la división en tres del poder, a objeto de lograr un equilibrio del mismo y así evitar que se produzcan los abusos por parte del poder en todo caso. Eh, la potestad que tiene el Estado de administrar justicia se realiza, dice, a través del órgano judicial, la cual siempre ha sido designada para resolver las controversias entre particulares, a partir de la aplicación normativa, obviamente. Esta potestad en Bolivia se encuentra claramente definida en la Constitución, en los artículos 122 y 178, parágrafo 1, en los cuales se señala que es potestad del Estado ejercer la función de administración de justicia a través de los tribunales de justicia, los cuales están reconocidos en el sistema jurídico, obviamente. En este mismo sentido, la ley del órgano judicial, que es la ley 025, en su artículo 11 ha dejado claramente establecido que esta potestad la ejerce el Estado plurinacional y por medio de sus autoridades jurisdiccionales vinculadas al órgano judicial. Entonces, vamos a establecer que según el paleoprocesalismo se debería entender que el Estado ha determinado y ha designado a quienes están encargados de la administración de justicia, eh, no existiendo la posibilidad de que cualquier otro pueda hacerlos, sino simplemente el Poder Judicial, o en todo caso el órgano judicial. Y esta exclusividad significa una dedicación solamente a esta actividad, por la cual el órgano judicial no podría dedicarse ni debería dedicarse a otra actividad que no sea la de administración de justicia. Por lo tanto, se convierte en una actividad exclusiva del órgano o del poder judicial, como queramos ver. Actualmente en el sistema constitucional reconoce la existencia de más de una jurisdicción y se encuentra constitucionalizado en el artículo 179, parágrafo 1, que señala que la función judicial, dice, es la única y que se ejerce por el órgano judicial y los establecidos como la agroambiental, la indígena originaria y campesina y otras especiales que están reguladas igual por ley. Por lo cual, definir a la jurisdicción como la facultad de administrar en razón de territorio, poder o juzgar aplicar las leyes sería prácticamente una definición un tanto obsoleta, porque las perspectivas del derecho hoy en día han cambiado y han trascendido demasiado, a entender que la jurisdicción como un conjunto de garantías ya que la Constitución reconoce a favor de las personas. Entonces ya no se circunscribe a un ámbito simplemente de territorio o cualquier otro entendido, sino en el afán de la protección de los derechos de las personas. Entonces, el reconocimiento de más de una jurisdicción por la Constitución Política del Estado ha supuesto la incorporación de medios idóneos en la resolución de controversias, otros como la jurisdicción indígena originaria y campesina, que deja abierta la posibilidad de que sea otro que no sea exclusivamente el Estado, o el Poder Judicial el que administra la justicia, y parte de una lógica, parte también de la lógica que nos plantea un poco González en su texto de jurisdicción, es decir, ya no estamos enfocados estrictamente en que el Estado ha delegado esa potestad jurisdiccional simplemente al órgano judicial para administrar justicia. Vamos a entender que la jurisdicción no es un simple mecanismo para establecer límites del poder del Estado, sino más bien ya como una forma de garantizar los derechos de las personas
a través de las prescripciones legales y resguardando los principios como la libertad de igualdad. Por lo tanto, la exclusividad jurisdiccional no podrá ser comprendida como un medio de regulación o una limitación de la acción, sino más bien como una posibilidad de gozar efectivamente los derechos establecidos en la Constitución. La incorporación de otras jurisdicciones no son más que reconocimientos de estos derechos y características propias de la sociedad que integra el Estado. Entonces, por lo cual vamos a decir que la jurisdicción indígena originaria campesina no es más que el reconocimiento de estas prácticas de justicia y el derecho que ellos tienen de resolver sus propias controversias a partir de las costumbres que ellos hayan adquirido. Pero esta apertura no va a significar una amplitud sobre la existencia de varias jurisdicciones de carácter paralelo y que no existan mecanismos de regulación. En este sentido, la misma normativa, la misma constitución, ha reconocido que frente a las cuestiones o a los conflictos que puedan emerger entre la aplicación de la ley en un determinado lugar, es decir, que se establezca quién tiene la competencia eh, o, o quién va a resolver o va a dirimir un conflicto como tal, entonces será la jurisdicción ordinaria quien va a resolver a partir de los mecanismos que éste tiene sobre el dónde se debería de llevar a una solución a este conflicto que pueda haber se ocasionado. Esto en el fin de evitar que haya una especie de choque de poderes o choque de derechos, ¿no? Por lo tanto, la jurisdicción, dice, tiene un carácter netamente procesal. O sea, deja de tener ese carácter netamente procesal y se va a convertir en una garantía de derechos de las personas, por lo cual la denominada exclusividad jurisdiccional, definida como la atribución privativa del Estado de delegar a los jueces y a los tribunales la posibilidad de resolver conflictos jurídicos bajo los principios establecidos, tendrá necesariamente que ser definida en mérito a la incorporación de otros actores para la resolución de las controversias. Y son, en este caso, por ejemplo, los indígenas o campesinos, teniendo como resultado de que su jurisdicción hoy en día cumple una función un poco genérica, es decir, es simplemente garantizar la protección y el cumplimiento de los derechos establecidos en la Constitución. A partir de la incorporación en el plano jurídico de los derechos de los pueblos indígenas y el reconocimiento del Estado de estos y la incorporación en la normativa de lo que es la Declaración de Derechos de Naciones Unidas de Pueblos Indígenas, dictada por el 13 de septiembre de 2007. Entonces, bajo esa lógica, vamos a tener que buscar mecanismos que garanticen estos derechos de los denominados pueblos indígenas y en este enfoque la Constitución Política del Estado genera un espacio normativo en el cual esta jurisdicción en ese ámbito va a tener las garantías para prevalecer y para garantizar que los derechos de los indígenas o de los pueblos indígenas sean respetados por el Estado. Entonces, bajo esa lógica de garantía es que estamos viendo que se va avanzando en el término de jurisdicción. Por lo tanto, dentro del neoprocesalismo, dice, la jurisdicción está vista como una garantía, un límite, convirtiéndose en un mecanismo de validez, como señala González Álvarez. La jurisdicción adquiere un carácter deóntico, trascendiendo de ser un simple mecanismo que tenía como objeto evitar los abusos de poder, a un medio que constituye una garantía real de los derechos fundamentales que tienen las personas, por lo que diremos que la jurisdicción cumple una función esencialmente de garantía de derechos. Entonces, entender que la jurisdicción es una garantía fundamental significa hablar de dos derechos. Primero, la libertad, que no es más que el deseo de las personas de promover o dejar estática la función jurisdiccional, es decir, el derecho de la autonomía. Yo deseo eh, proseguir con una acción, con un proceso, con una pretensión que haya instalado en el ámbito judicial, o no. O finalmente me abstengo de generar cualquier tipo de actividad jurisdiccional. Pero no solo está enfocada en la libertad, sino también en la dignidad, que no es más que el vínculo del derecho en la acción con las garantías, con el debido proceso y otras. Es decir, el Estado también debe de garantizar que yo como sujeto del derecho tenga la posibilidad de que
mis derechos sean respetados. Por ejemplo, el debido proceso de que yo me someta a una acción en la cual no me vea afectado por la influencia o el abuso del poder y que genere, digamos, una situación de daño a mi persona. Entonces, en este marco, la Constitución Política del Estado también ha establecido las prescripciones legales a este referente. El artículo 109, parágrafo 1, igual, por ejemplo, habla sobre aquello, el 110, parágrafo 1 también, referida siempre a las garantías de parte del Estado de proteger los derechos y además de la incorporación de acciones constitucionales a efecto de garantizar los derechos de las personas. Entonces, en ese entendido, la jurisdicción se va a constituir en una garantía de derechos que están consagrados en la Constitución y además establecen los mecanismos para que uno pueda ejercer y pueda gozar de estos derechos de manera plena. Bueno, muchas gracias. Esa es la explicación que tengo respecto al punto tratado.